Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta actividad enmarcada dentro de nuestros talleres prevento del séptimo ciclo de educación a distancia de la Universidad Central de Venezuela. El día de hoy estamos con la profesora Mariana Porta. Ella es licenciada en Sociología de la Universidad de la República, es candidata a doctora en Informática Educativa en el Doctorado Interinstitucional Convenio UDELAR UFRGS. Es magíster en Educación, Convención en Gestión de Centros Educativos por la Universidad Europea del Atlántico. Tiene un diploma y una especialización en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, Argentina. Es docente e investigadora en el Centro de Estudios de Frontera del Centro Universitario del Noreste de UDELAR, dentro de la línea de investigación, comunicación, educación y frontera. Es responsable de la Cátedra de Metodología de la Investigación Social del programa CIO Social del Noreste y de la carrera técnica en desarrollo. Es miembro del grupo de investigación CIEDA, Construcción Interdisciplinaria para la Investigación y la Formación en Educación Digital Abierta de la UDELAR, donde investiga en la línea de pedagogías críticas y entornos digitales. En nombre de nuestras autoridades de la Universidad Central de Venezuela y de nuestro gerente del Sistema de Educación a Distancia y de todo el equipo que conforma el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela, le damos las gracias por su apoyo, por aceptar nuestra invitación a participar en este evento y compartir con nosotros todos sus conocimientos. Bienvenida, y es todo de usted esta sala, profesora. Muchas gracias, Josly, y quiero presentar también a Ana Casnati, que cuando coordinamos todavía no estaba segura de que me pudiera acompañar, es una compañera de aventuras académicas. Ana, de pronto podés darles también una breve biodata tuya. Nosotros venimos ya trabajando hace un tiempito. Sí, les cuento que tengo una maestría en tecnología educativa por el CLAE, un doctorado en difusión de conocimiento como analista cognitiva de la Universidad Federal de Bahía. Trabajo también con Mariana en la Tecnicatura en Desarrollo y en el ciclo inicial optativo del área social. Y actualmente soy la directora de la sede de Tacuarembó del CENUR Noreste. Para mí la verdad que es un placer estar con ustedes, a poder acompañar este curso, y a su vez, como dice Mariana, siempre nos entusiasma el tener algún proyecto juntas, así que esperamos que este sea otro proyecto que nos ayude a seguir aprendiendo junto con ustedes. Bienvenida, profe Ana Casnasti, un placer también contar con usted. Y bueno, están en su casa, en la Universidad Central de Venezuela. Un placer. Bueno, muchas gracias, y tengo mucha curiosidad, aunque ya he visto varias presentaciones, por ejemplo, leí de Solange, de Elsie, de Víctor creo que también, pero hay un foro en la plataforma Moodle que han asignado a este taller, en donde ya nos podemos ir presentando de manera de poder usar estos tiempos sincrónicos para otro tipo de intercambios, y allí, bueno, tendremos más tiempo de darnos, de conocernos más en profundidad en nuestros currículum y actividades, pero por lo menos para tener una idea general. A ver, ustedes saben levantar la manito acá, ¿no? Digo, para ubicarnos, de comunicarnos un poquito más rápido. Solange, Rose, Gustavo, Víctor, Rosana y Elsie, ¿son todos docentes universitarios? A ver si levantan la manito. Gustavo lo es, Elsie, también Solange. ¿Hay alguien que esté en otro sistema educativo, por ejemplo, educación media o educación inicial o educación primaria o elementary, como se dice en algunos lados? O si no, supongo que también estarán algunos dedicados a la actividad profesional. A ver, T. Ross dice que es estudiante de educación universitaria, para educación universitaria. Bueno, por lo que estaba leyendo en sus presentaciones, tenemos un público muy amplio, lo cual es muy interesante porque en estas instancias lo que más vale es la capacidad de generar conocimiento entre todos. Les voy a contar un poquito el plan para hoy, que además lo pueden seguir con esta grabación, y esta presentación ya está disponible
yo ya la coloqué en el entorno de aprendizaje en la plataforma. La idea para hoy es, primero, explicarles cómo vamos a trabajar. Luego vamos a abordar el tema de las metodologías de la enseñanza y el abordaje de la evaluación y pensarlos en términos de cómo esto se adapta o cambia o se transfiere o se reconsidera cuando estamos haciendo una educación como la que tuvimos que hacer durante la pandemia, que es en línea. Luego quisiera compartir algunos hallazgos de la investigación que forma parte de mi doctorado y que parte de ella ocurrió en un proyecto en el que estábamos con Ana, Cecilia Marrero y otras docentes de la Universidad de la República, que tuvo que ver con un proceso de capacitación de docentes de la Universidad de la República para que pudieran, para ayudar o asistir en esa transferencia de emergencia que hubo que hacer durante la pandemia. Y luego de compartir estos hallazgos, muy brevemente, les contaría cuál es la propuesta para esta semana de trabajo asincrónico. Porque los objetivos de esta instancia, de este taller todo, son justamente trabajar en el tema de cómo esta instancia que tuvimos que vivir de enseñar durante la pandemia, resultó ser una ocasión, como se dicen algunas veces, una ventana de oportunidad para reconsiderar el desafío de enseñar en línea. Pero todos lo hemos vivido de manera diferente, según dónde estamos, según los apoyos que teníamos, las experiencias previas, pero a su vez nos abrió esta posibilidad de compartir, de problematizar, de intercambiar experiencias y vivir este proceso no solo en lo que evidentemente todos sabemos que tuvo de dramático, sino en lo que tiene como oportunidad de nuevos aprendizajes. Entonces, este taller va a tener esta instancia sincrónica de 2 horas, luego una propuesta para llevar adelante durante la semana a través del foro, luego vamos a tener el lunes que viene a la misma hora una segunda instancia sincrónica, y los voy a invitar a una actividad final que tendrán que hacer, que va a tener que tener una devolución nuestra, y obviamente sería deseable que todos la pudieran compartir también. Así que bueno, entrando ya un poquito en tema, esta es como un primer sondeo de impresiones generales a partir de sus experiencias o experiencias transferidas por otro. ¿Creen ustedes que es posible realizar una transferencia de métodos de enseñanza presenciales a los entornos digitales? A ver, ¿quién querría arriesgar una primera opinión? No, Sí. ¿Quién fue que? Si No. quieren levantar la mano. Sí. no sé si pudiera iniciar. Solange. Bueno, creo que una transferencia uno a uno no me parece. Dentro Ajá. de lo que he vivido y de lo que he tenido como experiencia, incluso antes de la pandemia. Es Ujú. decir, que lo que se plantea en el modelo presencial tiene toda una estructura, tiene toda una configuración, y lo que se plantea en el modo virtual tiene otra configuración y tiene un estilo o una pedagogía muy particular para poder transmitir ese conocimiento. Así que no creo que se pudiera transferir uno a uno. Ahí está. Entonces justamente ya estaríamos pensando en que cuestionamos un poco esa palabra de transferir, ¿verdad? Ujú. Ya es una palabra que queda entre paréntesis. Alguien que quisiera compartir algo más. A ver, Gustavo. Majano. No sé si podés hablar, ¿tenés micrófono? Si no puedo leer lo que escribas allí. Sí, bueno, yo creo que la quitamos de ¿cómo se llama? La palabra la quitamos del diccionario, qué sé yo, porque transferencia. Pero además de eso, deberíamos adaptarlo a las circunstancias de lo que estamos viviendo, porque no es igual presencial que la pregunta que nos estás haciendo. Ujú. Ujú. Gustavo, ¿tú dónde trabajas? ¿Estás en este momento dando clases?
Sí, soy instructor de Academia Cisco. Ajá, tú me Ocurre, acuerdo, sí, pero sos creo ingeniero que escribí agrónomo. por allí y siempre Ujú. dándote la bienvenida y lo bonito que es estar en presencia de estas damas tan talentosas y calificadas. Claro que sí. No, esperemos llegar a ese estándar bien alto que nos has colocado. No, 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 es que es verdad. Bueno, y Solange, contanos, ¿tú también haces docencia en este momento? Estás muteada. Perdón. Sí, trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Ingeniería de Procesos Industriales. Ahí dicto un curso que se llama Logística. Ujú. Excelente. Como suele suceder, nos juntamos docentes universitarios y cubrimos una enorme cantidad de campos. Bueno, no sé si alguien más querría compartir esta pregunta que yo les ponía para iniciar, que era si realmente era Josly, posible transferir. Sí, Josly levantó la mano, me parece Sí, también. levanté la bien. mano. Ah, Bueno, Josly. Sí, dale. yo creo que no podemos hablar de una transferencia, sino más bien es un proceso de adaptación a lo que es la modalidad virtual, que es diferente a la modalidad presencial. Eso amerita estrategias diferentes, hay que analizar el contexto, la audiencia, una serie de elementos que conjugan dentro de nuestro proceso didáctico que no ocurren de igual manera. Excelente, sí. Entonces, la pregunta entonces también sería, ¿cómo sigue nuestro acervo? O sea, ¿qué vamos a tomar de lo que tenemos? Porque si bien estamos descartando la palabra transferencia, cada vez que nos enfrentamos a esta situación, como muestra la diapositiva de un nuevo ciclo de enseñanza, inevitablemente cada uno de nosotros va a recurrir a lo que ya tiene como experiencia, a lo que ya hizo, a lo que tuvo como experiencia como estudiante, generalmente con entornos presenciales, pero algunos también hemos podido estudiar a distancia seguramente. Tenemos una lista de recursos que hemos usado como docentes, tenemos experiencias de uso de algunas herramientas en formatos papel y otras herramientas digitales, es decir, tenemos un acervo de prácticas, ¿no? Y todo esto es algo con lo cual tenemos que contar. Tampoco nos encontramos en una circunstancia de descartar todo lo existente y comienzo desde cero. No es así, porque las experiencias que tenemos valen. Entonces, siempre nos enfrentamos a esta nueva situación con preguntas, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Nos Mariana, volvemos, sí, dime. Elvi Valenzuela dice, definitivamente no se puede, es necesario realizar una adecuación desde las circunstancias del individuo que se conecta. Hay necesidades particulares que deben ser consideradas en función a las competencias que se espera alcanzar. Cada grupo es particular y sus individuos tienen necesidades distintas en función de sus intereses y usos que le darán la información recibida. Y Rosana Zapata está saludando desde Maracay, estado de Aragua, y se desempeña como docente de educación inicial y también ofrece clases de la asignatura Recursos Audiovisuales a nivel de posgrado. Buenísimo. O sea que también estamos cubriendo en cuanto a niveles educativos un espectro bien amplio, ¿no? Pero bueno, como les decía, cada vez que enfrentamos este mismo desafío de un nuevo proceso de enseñanza, un nuevo ciclo de enseñanza, hacemos esta recorrida de lo que ya conocemos, nos preguntamos cómo organizo el tema, qué les propongo que hagan, qué voy a proponer leer, qué materiales selecciono, cómo evalúo. Y en esta circunstancia en particular de la pandemia, la gran diferencia era que el entorno era completamente diferente y todo lo que nosotros ya teníamos como herramienta conocida, o la mayoría de las cosas que usábamos como herramientas conocidas, no estaban disponibles. Pero como les decía, nuestra caja de herramientas existe y no necesariamente está atada a contextos específicos.
porque la experiencia, desde nuestra experiencia profesional, nuestra experiencia docente, tenemos desde los recursos, bibliografías, sabemos que hay cosas que funcionan, tenemos ideas nuevas, tenemos lo que podríamos llamarle nuestro repertorio, un repertorio de recursos, un repertorio de prácticas, y la gran pregunta de, bueno, ¿cómo es ideal enseñar en las circunstancias que estamos enfrentando? Y como decían ustedes, con el tipo de estudiantes con los que estamos lidiando, ¿verdad? En cada circunstancia. Y lo que vivimos durante la pandemia era además una circunstancia muy particular. En general, lo que yo voy a hacer ahora es una breve presentación de unas reflexiones acerca de cómo vivimos este proceso, este nuevo desafío cada vez que vamos a hacer una nueva propuesta de curso, y les pido que si tienen para compartir algo puedan interrumpir en cualquier momento. En todos los lugares donde nosotros estamos existe algún tipo de infraestructura de apoyo, por sencilla que sea, puede ser desde la parte de la institución, la infraestructura edilicia o desde la casa, puede haber más o menos tecnología o dispositivos. Sin duda hay un conocimiento previo que tienen esos estudiantes que se acercan, según su edad, según sus experiencias van a variar. Podemos pensar en términos de competencias académicas, qué saben hacer académicamente, leer, escribir, su capacidad de expresarse. Tienen un determinado desarrollo de habilidades de pensamiento, ¿verdad? Recordar, entender, analizar, abstraer, en fin. Y también un componente de afectividad muy importante, que a veces cuando se habla de enseñanza, principalmente en educación superior, dejamos un poco de lado esta dimensión de lo afectivo, pero que ciertamente durante la pandemia lo tuvimos muy presente, básicamente porque la particular circunstancia nos vulneró, ¿no? Nos hizo aflorar nuestra vulnerabilidad, y en ese sentido se ha hablado mucho de la importancia de la pedagogía de los cuidados. También podemos referirnos a qué capacidad de aprender tienen cada uno de nuestros estudiantes solos y a su vez trabajando colaborativamente. Y también podemos hacer una reflexión acerca de sus competencias digitales, si las tienen, si no las tienen. Pero sin duda, solo con esta lista que vemos acá es enorme la cantidad de variables a las cuales nos enfrentamos. Entonces, ¿cómo creamos nuestros cursos? ¿Cómo comenzamos esa tarea de pensar un nuevo curso? Y aquí me gustaría hacer una diferencia, a ver, ¿dónde se encuentran ustedes? Si ustedes tienden a pensar más del lado de lo que está aquí a la izquierda, que es el pensamiento más centrados en nosotros, en los docentes, mi objetivo es presentar a los estudiantes tal o cual cosa. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a presentar diferentes enfoques teórico-conceptuales y abordajes metodológicos, y eso sería pensando en mí. Otra cosa sería decir, bueno, yo lo que quiero es que los estudiantes desarrollen, elaboren, comparen distintos métodos de enseñanza. ¿Cuál es la diferencia de colocarme en cualquiera de estos dos ejes? ¿Qué les parece a ustedes? Josly. Yo creo que más hacia la consigna del lado derecho, a que Ajá. desarrolle, a que elabore. Siempre en mis clases les pongo como consigna el para qué y cómo lo voy a usar. Entonces siempre que pongan en práctica el conocimiento, siempre me enfoco hacia eso. O sea, cómo lo hago, cómo lo uso, cuándo lo uso, dónde lo uso, el conocimiento que estamos abordando. Sin duda que eso te va a dar una ventaja porque al cambiar el eje del pensamiento en el otro, en el estudiante y en lo que quiero que termine logrando, estoy en mejor posición de elaborar objetivos para el curso y con menos riesgo de olvidar por el camino
la vivencia del otro. ¿Sí? Solange, no sé si querías agregar algo a esto. No, sí, yo quería también plantear desde mi experiencia, porque he tenido que trabajar, bueno, valorar el contraste entre lo que hacía en lo presencial y lo que he tenido que de manera, vamos a decir, obligada o forzada, aun cuando me gusta, en el tema de los espacios virtuales. Porque aún como dice la profesora Josly, que a mí me gusta que el estudiante desarrolle, que elabore, tal como lo está planteando ahí la lámina, hay un tema que es ineludible. Ellos necesitan una base teórica, conceptual, para poder, por lo menos en el caso de mi curso, desarrollar y elaborar dentro de ciertos temas que necesitan esa base, diría yo, ¿no? Entonces, a partir de ese marco conceptual, los invito a través de ciertas estrategias a que creen e incluso que puedan simular algunos escenarios dentro de los espacios donde se están desenvolviendo, porque con todo este tema de la virtualidad, pues usted se encuentra estudiantes que están conectándose desde su lugar de trabajo, por ejemplo, o que están en su casa e igualmente pueden acceder a una cantidad de información que no lo harían a lo mejor desde el ámbito presencial. Todo depende del grado de motivación y estímulo al cual uno esté sumergiendo al estudiante en el momento de que hace, por ejemplo, el encuentro síncrono. Sin embargo, sí me gusta que el estudiante tenga como una base sobre los temas que vamos a desarrollar, por supuesto, pero que sepan, por ejemplo, si yo estoy hablando del tema inicial, que es logística integral empresarial, yo les pregunto, bueno, ¿qué saben del tema? ¿Qué les sugiere? ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando hablan de logística integral empresarial? Y después de a partir de allí, pues reconozco que hay un marco conceptual que ellos deben revisar. Sí, estoy de acuerdo contigo en que los marcos conceptuales y teóricos son fundamentales para el desarrollo de los conocimientos prácticos, ¿no? Pero aún allí, no por ser teórico es menos activo y está menos centrado en el estudiante. De hecho, esto en la elaboración no, puede ser una elaboración manual o una elaboración conceptual. El desarrollo puede ser un desarrollo práctico y puede ser un desarrollo teórico. En ese sentido, incluso pensar un curso de contenido netamente teórico igual nos presenta el desafío de que es muy distinto pensarlo centrado en yo voy a enseñar esto, o por otro lado, porque quiero que el estudiante aprenda tal cosa, ¿no? Porque si parto de lo que quiero que aprenda, incluso a pensar, a elaborar teóricamente, a parafrasear un concepto, por ejemplo, bueno, va a ser mucho mejor si logro pensar en términos de qué tipo de acción concretamente espero del otro como resultado de ese aprendizaje. Acá tenemos algunas donde se mezclan, ¿verdad? Pueden ser cuestiones prácticas o teóricas, pero todas ellas colocan al otro, al estudiante, en el rol activo. Y este concepto, muchos de ustedes deben conocer la taxonomía de Bloom, es una de las herramientas más interesantes que tenemos para pensar la variedad de operaciones mentales que están implicadas no solo en las elaboraciones teóricas, sino también en la resolución de temas prácticos. Entonces, en esos términos, estamos de acuerdo en que pensar desde el punto de vista de lo que el otro va a tener que terminar sacando de mi curso, aprendiendo, conociendo, siendo capaz de hacer, es un buen punto de partida para que yo luego piense, entonces, ¿qué voy a hacer para que aquello ocurra? Acá tenemos una lista de posibles cosas que queremos que logre. Que organice, que comprenda, que produzca, que encuentre material, que trabaje en equipo, que se responsabilice, que desarrolle una actitud profesional. Es decir, nuestro repertorio de aspiraciones puede ir tanto al plano netamente cognitivo
como al plano de comportamientos, al plano del manejo de lo afectivo, hasta del uso del tiempo, hasta el desarrollo de nuevas actitudes, como puede ser querer que se responsabilice, ¿no? Y obviamente todas las partes más prácticas, que van a depender Mariana, además de distintas disciplinas, sí. Gustavo Majano dice, centrar en el estudiante está relacionado con la preparación para la actividad laboral. Y después, Víctor Mendoza, que es del núcleo Cagua, de la carrera de Ingeniería de Procesos Industriales de la Madera, dice que tiene muchas expectativas y no tiene muchas experiencias en los espacios virtuales, pero quiere aprender de las experiencias y de lo que, y no puede intervenir más porque está usando el teléfono. Bueno. Y a su vez, Elsie Valenzuela dice que considera que debemos orientarnos en el proceso de aprendizaje que tiene el estudiante desde la práctica. En mi caso particular, trabajo con estudiantes de ingeniería informática y debo orientarles en cómo interpretar las aplicaciones informáticas creadas o que desarrollen para la gestión de proyectos. A su vez, Katy Rodríguez saluda y está desde 2018 en la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela, en el Departamento de Servicios de Información Electrónica, y indiscutiblemente ha tenido que adaptarse a los desafíos en el COVID-19. Ay, que no puedo correr. Ahí está. En el 2019. Personalmente se encuentra en capacitación como componente docente. Por ahí, por eso un poco las intervenciones. Muchas gracias, Ana. Hay montones de intervenciones más, hay como 6 intervenciones más. Bueno, si ustedes O quieren sea que se levantan la pusieron mano. muy activos. Sí, este archivo de intervenciones también se puede bajar y guardar en la plataforma si queremos volver luego. En definitiva, yo creo que sí, coincidimos en que lo que nos convoca acá es cómo nosotros resolvemos todas estas preguntas que nos estamos planteando, no solo cómo los resolvimos durante la pandemia, sino el después qué, porque ya no estamos en plena pandemia. Y ahora lo que está sucediendo es que estamos teniendo la posibilidad de dar clases presenciales y resulta que nos encontramos frente a ese planteo de qué queremos hacer. Volver al 1 de marzo del 2020, perdón, al prepandemia. ¿Queremos volver a cuestiones que aprendimos durante la pandemia o queremos hacer una tercera construcción que no es ninguno de los elementos anteriores? En cualquiera de los casos, nos vamos a tener que plantear estas mismas cosas de siempre. Esta madeja que yo les pongo acá, que tiene un conjunto de hilos que parece imposible de separar, es la madeja con la cual nos enfrentamos cada vez que enseñamos, ¿verdad? Y tenemos que tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza concretamente. Este taller pretende ayudarlos a pensar en esas decisiones que tomamos previamente a las acciones de enseñanza. Después también tomamos decisiones durante el proceso de enseñanza, que eso también requiere su propio espacio. Entonces la pregunta es, ¿por dónde empezamos generalmente? ¿Cuál de todas estas cuestiones que están listadas acá, acciones de enseñanza, selección de recursos, de entornos, diseño de experiencia, métodos, técnicas, evaluación, perfil de los estudiantes, ¿en qué de todo esto piensan ustedes primero? Recursos humanos, porque a veces no damos un curso solo, sino que lo damos con otros colegas, ¿no? Bueno, en función de abordar esas respuestas, les voy a dar un paseo rapidísimo por metodologías de enseñanza. Creo que algunos de ustedes con formación en educación más profunda ya lo deben conocer, debe resultar familiar. Así que espero que si quieren hagan sus contribuciones.
Pero en definitiva, podríamos decir que una forma de pensar en la enseñanza, una de las ideas más poderosas para animarnos a rediseñar nuestra enseñanza, sea pensar que enseñar es crear las condiciones para que el aprendizaje tenga lugar, ya sea a través de acciones concretas o del diseño de los entornos, o mejor aún, de ambos armónicamente combinados. En términos poco académicos, pero todos entendemos lo que es crear condiciones, ¿verdad? Pero ¿cómo se ha respondido a esta pregunta a través de los años? No ha sido siempre de la misma manera. Las teorías y los métodos aplicables a la enseñanza y el aprendizaje han ido variando. Ha tenido una fuertísima impronta el modelo salón de clase y nos sigue acompañando hasta el día de hoy. A mí siempre me sorprende mirar este cuadro que se hizo en el siglo XIV, lo hizo Laurentius de Voltolina, y muestra una conferencia en la Universidad de Bolonia. La pregunta que yo les hago es: ¿cuánto ven ustedes que ha cambiado el aula universitaria desde esos tiempos? En realidad, seguimos teniendo este modelo impreso en nuestra memoria académica e institucional, lo cual implica diferenciación de roles, secuencia ordenada, una clase, después la otra, la otra, la otra, agrupaciones. A esto le hemos ido agregando durante la modernidad, ¿verdad? El modelo Aulia se fue perfeccionando y acercando de alguna manera a lo que eran modelos de tipo industrial, ¿verdad? En donde agrupábamos a los alumnos por edades, los colocábamos y lo seguimos haciendo en distintos cursos. Los chicos atraviesan la primaria y la secundaria como quien atraviesa una línea de montaje, ¿verdad? Y consideramos, para que eso sea ordenado y posible, tenemos que recurrir a otros conceptos como lo que dice acá, estandarización, ¿verdad? Y a su vez se nos ha llenado el propio vocabulario nuestro sobre la enseñanza de conceptos vinculados a esta estructura, como dar la clase, pasar el curso, como quien salta vallas, rendimiento académico esperado para determinado segmento, y a su vez nos ha hecho de alguna manera presos de conceptos como la hora de clase, el semestre, el tiempo y el espacio de clase como unidades de las cuales nos cuesta prescindir a la hora de imaginar una estructura de curso. Este diagrama, que lo pueden leer en el material recomendado y que ya está disponible en la plataforma, nos muestra este proceso de desarrollo de teorías a través de las décadas durante el siglo XX y hasta comienzos del XXI, y muy brevemente lo vamos a recorrer, y les pido que mientras tanto vayan pensando en sus propias experiencias como estudiantes primero y como docentes después. En los 60 nos enfrentábamos al conductismo, que unía, que se adhería a la perspectiva del aprendizaje como conducta, como adquisición de una conducta, o también se le podía llamar como habilidad o competencia observable, y en función de ese pensamiento conductista se pensaba en el aprendizaje como un condicionamiento operante, es decir, había que condicionar al estudiante que pudiera desarrollar un comportamiento. Entonces, enseñar era proporcionar los modelos adecuados y exponer al estudiante a la práctica de imitación de esos modelos, y luego medir cuánto había logrado, ¿no? Y había una secuencia específica. El docente a su vez era el modelo, esto se veía clarísimo, yo enseñaba inglés, muchos años lo hice. El docente es el modelo y los estudiantes escuchan y repiten. Y entonces así se adquiría, el alumno debía seguir ese proceso de imitar, hasta ir aproximándose cada vez más al modelo de logro de lo que fuera la conducta esperada. La tecnología, cuando surgen las computadoras, empieza acá toda esta historia del ayudar a esa tarea, por ejemplo, de enseñar y repetir. La máquina es bárbara para repetir 1000 veces sin cansarse, o para corregir, ¿verdad?
A este modelo del aprendizaje como adquisición de conducta le siguen los modelos más de tipo cognitivo, y el énfasis pasa al tema del aprendizaje como un proceso de adquirir un nuevo nivel de cognición, como un proceso mental, de crear representaciones internas del mundo, de reorganización del campo psicológico. Y entonces acá enseñar es organizar ese conocimiento para que se integre al dominio cognitivo del estudiante, establecer los lazos, los puentes, y ayudar a que ese proceso de comprensión, de adquisición de un nuevo conocimiento se dé en el estudiante. En este esquema entraba esto de la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Y ahí el docente es el que crea los ambientes para este aprendizaje. Los crea en el sentido de que arma estructuras, fracciona, adapta el conocimiento en segmentos, en unidades que puedan ser integradas por el estudiante. Las tecnologías en ese momento tuvieron el rol de ayudar a esa fragmentación, a las formas en que ese conocimiento se presenta y a lo que se llamaban sistemas inteligentes de tutoría, es decir, bueno, en base a una prueba, si este estudiante se saca 80% o más puede seguir adelante, si se saca entre 50 y 80 va a tener que repasar estos temas, si se saca menos de 50 va a tener que rever estos otros, es decir, los sistemas van adaptando, ¿verdad?, el conocimiento a lo que el estudiante sabe, por eso se habla de sistemas adaptativos. A estos modelos de tipo cognitivo le siguen las tendencias más de tipo constructivo o constructivista, con Vygotsky, Perkins, Dewey. Aquí la noción es que el sujeto no hay que tomarlo solo como un individuo aislado, sino que aprende sujeto a influencias sociales. Y el conocimiento se construye con los otros. Es un proceso social, idiosincrático. Entonces, enseñar implica promover esas instancias de intercambio social, de reflexión, de búsqueda de relaciones, de intercambio, de escucharse, ¿no? Y el docente debe orquestar esas instancias, y tampoco es el único que sabe, está más periférico, sino que crea las condiciones para los intercambios, propone pautas, actúa como mentor, como comunicador educativo. Y a su vez el alumno se considera más una persona libre, autónoma, que va a optar según sus intereses, ¿verdad? Y va a tener un estilo al cual se va a sentir más próximo para construir el conocimiento. Las tecnologías acá pasan a tener el enorme rol de facilitar los intercambios. Todo lo que implique tecnologías que faciliten los intercambios, como esto que estamos usando ahora. Un modelo son los webinarios, el software para gestión de proyectos, software para documentos compartidos, todo lo que esté orientado a facilitar intercambios dentro de una comunidad. Las wikis, los foros, etc. A comienzos del siglo XXI surge el conectivismo, con Siemens y Downes, y es muy interesante cómo el conectivismo ya le da otro protagonismo a los entornos tecnológicos, ¿no? Si bien las redes o las conexiones han existido siempre, no es cuestión de que solo post-tecnología, pero lo que se entiende es que la presencia de la sociedad digital y de las tecnologías digitales y de Internet cambian esencialmente la naturaleza del conocimiento. Y el conocimiento es tremendamente dependiente de las redes de personas y recursos que se crean. Entonces, el docente es un facilitador, el que une al estudiante a esas redes de conocimiento. El conocimiento además no solo reside en los actores humanos, sino que reside en actores no humanos como las tecnologías.
y además se tiene otra conciencia de lo evanescente que es, ¿verdad? De lo rápido que un determinado conocimiento puede cambiar, dejar de estar vigente, y por eso es necesario estar conectados a las redes. Entonces, el alumno debe ser parte de una red de conexiones, y su aprendizaje va a depender de cuánto logre pertenecer a esas redes y cuánto logre unirse a esas redes. Vieron que aquí ya no estamos presos del aula, ¿no? Porque no estamos hablando solo de la red de estudiantes en el salón, sino que estamos hablando de pertenecer a redes vinculados a los temas que nos interesan, las profesiones, etc. Entonces el estudiante, para aprender, significa identificar los flujos significativos de información, seguirlos, nutrirse, mantener esas conexiones. ¿Logran ustedes identificar algunas de estas tendencias en su historia como estudiantes o como docentes? ¿Cuáles de estos conceptos educativos les resultan más familiares de lo que hemos visto? A ver, lo voy a poner un poquito más atrás, acá. ¿Quisiera alguno de ustedes participar? Bueno, si vamos a hablar como estudiantes, creo que vamos a decir que hubo una combinación entre el conductismo y el positivismo. Cuando yo me formé, tanto en mi etapa inicial como luego en la universidad. Es decir, es ese maestro o profesor universitario que llegaba al aula, daba una clase magistral en un auditorio con un número importante de estudiantes, terminaba su clase y chao. Es decir, uno consideraba a estos profesores como una especie de semidioses, que eran el repositorio de todo el conocimiento que nosotros pensábamos que era como infalible. Es decir, no había mucha oportunidad para disentir, quiero decir, ¿no? En muchos casos. En mi experiencia como profesor, como docente, pues la cosa ha cambiado, porque estoy trabajando en un enfoque basado en competencias, que es muy afín al tema constructivista, y ya con este tema también de los espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, pues también se relaciona con el conectivismo, aun cuando tengo que reconocer que en algunos elementos dentro de nuestra práctica docente es posible que puedan entrar algunos, vamos a decir, visos de ciertas conductas, vamos a decir, de cierta modalidad conductista o positivista, pero unos espacios muy pequeños, ¿no? Realmente son muy afín al enfoque constructivista, y esta oportunidad que me ha dado la pandemia de estructurar mis cursos en espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, pues me ha permitido profundizar en lo que es la parte conectivista también, de cómo transmitir el conocimiento. ¿Alguien más quisiera compartir? Yo creo que todas, porque si bien es cierto, todo va hacia un enfoque ecléctico. A veces es difícil ser purista, bueno, en lo particular. Obvio. Entonces creo que como estudiante y como profesora he pasado por todo. Últimamente se ha ido al enfoque de ir hacia el conectivismo, estas redes de conocimiento, las redes de colaboración, cooperación. Y creo que es una teoría muy, muy acertada, aunque hay muchos que no la reconocen como una teoría propiamente. Pero me centro más ahora en lo que es el constructivismo y el conectivismo. Pero siempre toca lo cognitivo también, toca el conductismo. Entonces, siempre creo que vamos en un enfoque ecléctico. También, yo no me da el tiempo de leer. Si Él quieres sí dice que te he pasado ayudo por... con él, sí. ¿Sí? Ok, él sí dice, creo que he pasado por todas, pero soy definitivamente constructivista evolucionando al conectivismo.
Y digo evolucionando porque hay mucho que aprender en el mundo de la tecnología educativa. De hecho, creo que ambos paradigmas van de la mano. Bueno, a ver si Ana me ayuda a recordar nuestra experiencia acá, pero cuando nosotros hicimos este recorrido acá en Uruguay, uno de los temas que nos decían nuestros docentes es, muchos de ellos no han sido formados, no tuvieron formación en pedagogía y didáctica particularmente. De pronto alguno de estas teorías te llegan por otras vías, ¿no? O ha habido gente que se ha formado específicamente en algunas áreas, pero en realidad muchas veces el docente universitario generalmente no es contratado en función de saber de pedagogía didáctica o de hacer cursos, ¿no? Que le impliquen una formación, sino por su idoneidad en el área y muchas veces por cómo es como investigador, ¿no, Ana? Creo que esa era una realidad que compartimos. Tal vez en este grupo hay más gente con formación específica en el área de la educación. Ahora, ¿creen ustedes que estos conocimientos, así con conectivismo, constructivismo, los ubican, los pueden ustedes pensar en cuanto, bueno, ¿qué implica lograr esto y además hacerlo online? Porque yo tengo la sensación de que el desafío es enorme, más allá de entender los principios, ¿verdad? Los principios en sí son entendibles, son compartibles, pero a la hora de las pautas de, bueno, y entonces, ¿qué hago yo concretamente con este Zoom y con esta plataforma Moodle para decir que estoy enseñando en un contexto de un abordaje conectivista o constructivista? A mí me ha resultado un enorme desafío. Que implica un redescubrimiento, porque además el tipo de estudiante que tengamos y su experiencia previa determina totalmente. Y también las disciplinas. Yo no sé dentro de las disciplinas de ustedes, también uno tiene que ver cuánto se presta tal o cual tipo de conocimiento que queremos trabajar o tener como objetivo a tal o cual disciplina específica, ¿no? Para poder tener un abordaje. ¿Te acordás aquel cirujano que nos decía, yo soy un cirujano laparoscópico? ¿Cómo hago? Y además, claro, él además tenía 6 meses para formar a los estudiantes en esa técnica. Entonces él se encontraba justamente en que les podía dar un poco de teoría sobre la forma, en lo que consistía la laparoscopía, pero después sin duda que tenía que inventar alguna metodología más práctica que los llevara de a poco a realizar esa maniobra. Sí. Después tuvimos una docente que era la jefa de clínica de tercer año de Facultad de Medicina, de la clínica de tercer año, y tenía 60 docentes para coordinar en cada uno de los grupos. O sea, tuvimos como un abanico de docentes que trabajaban en diferentes áreas y de alguna manera cada uno tenía sus especificidades y el curso tenía que adaptarse un poco a reconocer las especificidades de cada uno. Acá yo lo que veo en este curso es que hay un poco más, hay un tema bastante uniforme, que casi todos los docentes son del área de ingeniería y tienen alguna experiencia en educación, en e-learning por lo menos. Bueno, sería muy interesante porque uno de los objetivos ahora para la semana va a ser justamente seleccionar alguna de esas experiencias que ustedes vivieron enseñando en pandemia. Si ustedes pudieran irlas pensando ya, si tuviéramos que hacer un análisis de lo que ustedes realizaron durante la pandemia y atribuirle un abordaje metodológico, ¿cuál fue ese abordaje metodológico? ¿Cuánto de consciente fue también? Porque ¿qué es lo que sucede?
no es necesario que yo le ponga nombre y apellido a la metodología que estoy usando para que sea una metodología. Es decir, del momento que todos tenemos una noción de cómo creemos que la gente aprende, todos tenemos una teoría, aunque no le hayamos puesto nombre y apellido. Cuando seleccionamos tal o cual conducta o práctica dentro del aula, ya sea presencial o a distancia, cuando tomamos determinados conjuntos de opciones, de hecho, estamos diciendo, yo voy a hacer esto porque esto funciona. Y creo que esto funciona por X experiencia previa que tengo o porque en mi área esto se hace así. Es decir, aun aunque yo no le ponga un nombre sofisticado de abordaje metodológico, teórico y sepa de cuáles y cuáles y cuáles autores puede llegar a venir, de todas maneras tengo una metodología y tengo una convicción de cómo las personas aprenden. Gustavo habla de Todo- metodología no etiquetada. Exacto. ¿Cuál puede ser la ventaja de conocer un poquito de estas etiquetas? Y bueno, puede ser que yo puedo saber a dónde ir a nutrirme un poco más en cada una de estas áreas. Principalmente en las áreas más complejas, como por ejemplo el aprender acerca de la evaluación, ¿no? Que ha sido uno de los temas que a mí me gustaría tener un tiempito de tocar. Pero bueno, ¿qué pasa cuando llegamos a este desafío de enseñar con las tecnologías y a pensar en el aprendizaje a distancia? Primero que el aprendizaje a distancia no es nuevo. Y aquí yo les traigo algunas imágenes. En 1937, por ejemplo, hubo una grave epidemia de poliomielitis en Estados Unidos y en ese momento se paralizaron los cursos y se cerraron parques infantiles, piscinas, etc. Y se creó un programa de escuela radiofónica, y ahí pueden ver la imagen. Ese es un ejemplo de educación a distancia. También, y esta es una foto familiar, la que está arriba a la derecha, mi abuela, que es esa señora que está allí, estudió corte y confección porque le hacía la ropa a sus hijos y lo hizo en la escuela de Eva Perón, un centro de formación profesional en Buenos Aires, y ella vivía en el medio de la campaña de Uruguay. También el abuelo de mi marido estudió mecánica con las National Schools de Los Ángeles, que mandaba los folletos y las instrucciones en español. Y esto ocurrió a principios del siglo, principios, pero en la primera mitad del siglo XX. De todas maneras, nosotros lo sentimos mucho más próximo y novedoso ahora, porque además de todas esas etiquetas que les dije antes, la propia integración de tecnología trajo etiquetas nuevas, como estas que también les deben resultar familiares: aula expandida, docencia semipresencial, e-learning, Technology Enhanced Learning Environments, que para desarrollar brevemente, es un nombre muy general que quiere decir entornos de aprendizaje que se expanden con utilización de la tecnología. Adaptive Learning Environment, que tiene que ver con entornos de aprendizaje que van adaptando el input para el estudiante, el grado de dificultad o la especificidad del recurso educativo según las necesidades del estudiante, que se reflejan por tests. Entonces, aquí actuarían sistemas recomendadores. Context Aware Ubiquitous Learning Environment, que sería un entorno de aprendizaje ubicuo, es decir, un sistema de aprendizaje que ya dejamos el aula atrás hace rato, ¿no? Un sistema de aprendizaje que yo lo puedo llevar como un software en mi celular y según en dónde esté, se va a ir adaptando. Podría ser, por ejemplo, un curso de idiomas en donde utilizo realidad virtual y estoy en un determinado entorno y según lo que estoy observando y las imágenes,
pueden salir determinadas etiquetas de qué es lo que estoy viendo y puedo aprender cómo es esa terminología y repetir, etc. O sea, ¿qué es lo que nos está trayendo la tecnología acá? Una posibilidad de expandir en varias direcciones y a su vez de romper con ese concepto atado al aula como espacio físico y a la hora de clase como concepto temporal. Entonces, estas dos estructuras de espacio y de tiempo son las que de alguna manera explotan en el aire cuando visualizamos la posibilidad de usar tecnologías y tenemos determinadas libertades de desarrollar nuevas propuestas. Y bueno, los Smart Learning Environments serían los entornos inteligentes de aprendizaje. De alguna manera combinan todos los elementos anteriores, inteligencia artificial, recomendadores, ¿verdad? Y está en manera incipiente investigándose todo esto. En este sentido, estas tecnologías van mucho más allá de lo que nosotros estamos utilizando ahora, como sería Zoom o el entorno de Moodle, ¿verdad? Están creciendo a través de módulos o que se pueden agregar a los sistemas de plataformas o que se pueden utilizar en forma separada, pero digamos que esto nos da como una libertad de concebir nuevas formas de trabajar que incluso podrían adaptarse a lo que tenemos hoy. Por ejemplo, la enseñanza invertida, que es un concepto que también usa de otra manera el concepto de rompe con la idea de tiempo físico o espacio físico rígido, se puede perfectamente utilizar con los entornos como Moodle, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo a aquellos temas que veíamos antes, de la madeja y de cómo la desenmarañamos y de cómo organizamos esta diversidad de posibilidades, los voy a invitar después a que lean y se enriquezcan con estos algunos elementos más sobre metodologías de la enseñanza y teorías del aprendizaje que están en la plataforma, para que después venga la etapa en donde ustedes deciden o cuentan cómo van a especificar estas propuestas de rediseño de algunos componentes de sus clases. Volviendo a la pregunta que nos planteamos hoy, ¿cree usted que es posible realizar una transferencia? Ustedes ya dijeron no. Descartemos la palabra transferencia. Entonces, ¿cuál sería la mejor pregunta para formularnos? Si no es esta. ¿O cuáles serían las mejores preguntas para formularnos si no son estas? Me gustaría saber, ¿ustedes están en condiciones de usar sus micrófonos como para trabajar en grupitos? A ver si me contestan ahí, en el chat. Sí, por aquí sí. ¿Sí? Igual por acá. ¿Sí? Igual por acá. Muy bien. Entonces, por ahí podríamos hacer dos grupitos y tener un rato para... Hola. Sí, él sí. Cuenta. ¿Te escucho, Elsie? Oh, no, tengo el micrófono disponible. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces me gustaría hacer dos grupitos y plantearles esta pregunta. En lugar de esta pregunta, ¿cree usted que es posible realizar una transferencia de métodos de enseñanza presenciales a entornos digitales? Pensemos, ¿es esta la mejor forma de formularnos la pregunta? ¿Se pueden pensar en preguntas alternativas? Preguntas que nos inspiren para este proceso de creación de diseños que no impliquen buscar la transferencia, de tipo, bueno, voy a llevar esta experiencia del aula y la voy a poner adentro del espacio virtual, sino que, bueno, vamos a asumir esa experiencia como nuestro acervo que nos enriquece, sí. Vamos a reconocer la existencia de distintos abordajes metodológicos a través del tiempo, también. Pero esto requiere nuevas construcciones y por lo tanto formularnos nuevas preguntas. Voy a armar los grupitos y les voy a dar un ratito para que
lo compartan. A ver. Salas para grupos pequeños. 2 solamente. Y bueno, y las vamos a abrir y las vamos a tener por 7 minutos. Mariana, una pregunta. Dime. Como soy host, no me puso ninguna. ¿A cuál voy? Creo que vas a ir porque hice que los hosts fuéramos a aulas también. Creo que se Ajá. dan automáticos. ¿Sí? A ver, fíjate. Ah, no, porque a mí me está mostrando para que o me uno a la 1 o me uno a la 2. Tienen el mismo número de personas. Únete a la que quieras. Ok. Voy a esta. Tema. Aquí estoy. Hola, profe. Hola, llegué tarde. Como soy host, no me asignó de una vez. Ah, ok, claro. Bien. Yo creo, hola Elsie. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Saludos. Saludos. Elsie es mi compañera del programa de experto en entornos educativos 3D. Que estamos. Ah, qué bien, Entonces, por Bien. aquí nos conocimos virtualmente. qué bien, qué bien. Vamos a ver si puedo activar esto. Bueno, yo creo que la pregunta, mira, ya está. Yo creo que la Aquí pregunta estoy. de la profe iría, no sé, lo veo más así como adaptación, como Igual adecuación también pudiera ser, adecuación, preparación. preparación, pudiera ser también, a ver, Yo pienso que es un desarrollo, una evolución en los métodos que utilizamos para hacer y para comprender. Sí, porque también partimos de un diseño instruccional. Tenemos que hacer el diseño instruccional para e-learning y cuando hacemos el diseño instruccional diseñamos, planificamos, desarrollamos, pero claro, tomamos en cuenta lo que ya tenemos, como decía la profesora, lo que hemos sí, hecho. claro. Y siempre se parte, bueno, eso ha sido un concepto nuevo para mí. Lo he ido asimilando a partir de los programas como este que he venido participando, ¿no? Donde se habla de un enfoque tecnopedagógico. Entonces, en el caso de mi curso, yo tuve que irme tema por tema y ver lo que yo venía haciendo en el modo presencial, cómo podía adaptarlo con otras estrategias y con otras actividades dentro de lo que yo ya venía haciendo dentro del aula. Y el desafío todavía era mayor porque era cómo se lo vendían los estudiantes. Porque como bien sabemos, los estudiantes no tienen competencias digitales para, o sea, asumimos que porque, como decía el profesor en la semana pasada, Daniel Michaels, asumimos que porque son nativos digitales creemos que van a aprender o van a asimilar todas estas herramientas de mejor forma que nosotros y no, me he dado cuenta que incluso yo domino de mejor manera la aplicación de ellas para hacerles llegar el mensaje. Y aquí recuerdo una entrevista que le hicieron al profesor Ángel Alvarado, el que nos acompaña en el Consejo de Educación a Distancia, cuando él planteó en esa entrevista que más que estar pendiente del último lanzamiento de la herramienta, de la aplicación, es ver cómo ese docente está preparado pedagógicamente para utilizar la herramienta y que al estudiante le llegue efectivamente el mensaje. Entonces yo creo que ahí es bien importante aquello de que no es una transferencia, porque no es que usted va a agarrar lo que usted explicaba en el aula con el pizarrón y con la lámina PowerPoint, con el video BIM, etcétera, etcétera, y entonces usted lo va a digitalizar y pum, y se lo manda por un correo electrónico a los estudiantes para que de esta manera usted diga que está haciendo educación a distancia mediada por las tecnologías, ¿no?
Entonces, yo creo que esto es un proceso de aprendizaje permanente y el desafío es precisamente cómo hacer que al estudiante le llegue el mensaje. Y no tanto porque yo se lo impongo, sino porque él reconoce que dentro del tema que estamos desarrollando hay un conocimiento que va a necesitar en su futuro ejercicio profesional. Es decir, ¿para qué yo estoy aprendiendo esto? ¿O para qué la profesora me está hablando de este tema? ¿Por qué tengo de alguna manera que analizarlo, aprenderlo, utilizarlo, las estrategias que me está proponiendo, qué finalidad tiene? Porque si yo no lo sé, mucho menos lo va a saber el estudiante. Totalmente. Dime, Solange, ¿lo Definitivamente. lograste? Sí. Yo creo realmente que, lo digo desde mi experiencia, yo tengo estudiantes de ingeniería informática del 10º semestre. Ellos tienen muchas habilidades para utilizar las aplicaciones informáticas que se les indican. Las aprenden muy rápido, pero no están culturalmente casados con el hecho del autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos una plataforma educativa como Moodle o como Emodo o cualquiera de las que esté disponible, el estudiante tiene que involucrarse con el conocimiento que se le está haciendo llegar desde un punto de vista práctico, es decir, lo que es la apropiación como tal, donde él se ve motivado e interesado a aprenderlo desde la utilidad que le va a dar en su práctica profesional. De lo contrario, no se va a ver interesado. Entonces, ahí es donde la parte didáctica, el lenguaje que uno utiliza, el aspecto motivacional, que permita sensibilizar e involucrar al estudiante en todos esos contenidos y recursos que uno le va publicando a través de ese entorno virtual. Entonces, se necesita de un proceso de seguimiento, de motivación, de impulso. Mira, ¿qué te pasa? ¿Qué no entiendes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no te has involucrado? Incluso el hecho de la misma evaluación. La evaluación no puede ser punitiva, tiene que ser vista como un proceso formativo, más bien. Mira, faltó esto, hay que arreglar esto, te felicito porque hiciste esto correctamente. Y es más, he tenido la experiencia magnífica de que los muchachos incluso aportan, pero profe, mira, lo podemos hacer también de esta otra manera. Entonces eso enriquece al grupo y por supuesto no solamente aprenden ellos, sino que yo también aprendo. Entonces hacemos una dinámica bien interesante y bueno, por lo menos la experiencia que yo he tenido con mis estudiantes, los que han persistido en el curso, porque ese es el otro elemento. Nuestra latitud no permite una conectividad como quisiésemos tenerla. Que se fue la luz, que no carga, que no tengo el dispositivo, que la conexión, que tengo solamente datos y no puedo descargar la aplicación. O sea, dentro de todas esas limitaciones, por lo menos el estudiante se ha visto motivado por los recursos que se le presentan y se siente interesado. Incluso muchos de ellos han dicho, profe, pero tenemos que venir, no podemos hacerlo a distancia. Y lo que me parece que es un éxito para mí, pues. Porque si él prefiere que lo hagamos a distancia, significa que entonces lo que yo estoy colocando y que estoy publicando les está llegando. Y ciertamente, porque los resultados cuando veo a final del curso, recientemente estamos terminando, han sido satisfactorios. Entonces creo que tiene que ver mucho con la sensibilización y con la forma como tú le haces llegar la información a los estudiantes. Y la preparación, porque uno de los grandes problemas, yo también le doy clases, son estudiantes de computación, te pueden manejar los software, las plataformas, pero en el aula virtual están raspados. No leen las instrucciones, eso también es un tema, no leen, es increíble. Entonces te preguntan, ajá, pero está todo en el aula y tienen las indicaciones, no leen. O leen lo que les conviene también. Y bueno, el mismo, por lo menos la dinámica en el caso de mis estudiantes, ellos estamos viendo clase en línea, aunque podemos ver también presencial. Pero ellos están desde la oficina. Nos conectamos todos los martes en la mañana, de 9 a 11, ellos están en la oficina. Entonces tienen las cámaras prendidas por ratico, cierran, ya va, me están llamando. Es difícil por la dinámica. Pero entonces el trasladarse a la universidad también les es ya complejo, porque con todo este tema de estos últimos 2 años en pandemia, aprovecharon de ser multiusuarios, que es lo que nos decía
Daniel, entonces estás en tu casa, si estás en tu casa o estás en tu trabajo, estás estudiando, o sea, estás haciendo todo con todo, y eso también lo viven los estudiantes. Y ahí creo que la clave es eso, las orientaciones, las instrucciones, que esté la información no sea igual al presencial, porque eso también generó, por lo menos en lo que fue educación básica y media general en Venezuela, hubo mucho shock y trauma porque agarraron y colocaban a los niños todas las horas por Zoom y tenían que estar conectados en Zoom como si estuviesen en el presencial. Entonces los padres estaban obstinados porque los que tenían 2 niños, ¿cómo conectar a 2 niños? Tiene que tener 2 computadoras todo el día ahí metido escuchando. O sea, no, claro, la pandemia llegó y nadie estaba preparado, pero sí, yo creo que hay que repensar y replantear lo que estamos haciendo. Y eso lleva a una formación. Lastimosamente, en la Universidad Central de Venezuela hay profesionales en las diferentes áreas, pero nadie te lleva una formación en educación. Entonces, allí eso debería haber un plan de formación solo cuando ganan concursos, pero desde que los contratan deberían pasar por un plan de formación. Yo recuerdo que cuando yo gané concurso credencial, yo no tenía para financiarme los cursos que daba el SAPRO que se pagaban, y yo le dije al decano, deme microenseñanza, estrategias, diseño instruccional, hice los primeros básicos, pero yo gané concurso de credenciales, o sea, yo todavía no era fija, y me motivé. ¿En cuál sí se preocupan cuando ya es fijo? Ah, bueno, para el concurso tienes que tener este curso, este curso. Pero también eso es parte de lo que deben repensar las universidades, las autoridades, las instituciones. Porque no solo a nivel de nosotros como docentes, sino también a nivel de esas políticas que nos hacen y que como docentes hacemos de todo. Eso es otra cosa también, que es complicado, que nos lleva a hacer y hacer. Es que básicamente eso mismo pasa acá en la Universidad Rómulo Gallego. De hecho, creo que la pandemia reveló muchísimas debilidades que tenemos en materia del uso de la tecnología para fines educativos. Entonces hubo una pluralidad de usos de tecnología. Unos usaban emodos, otros usábamos Moodle, otros usaban WhatsApp, otros usaban correo electrónico. Entonces ya nada más el hecho de enviar un correo electrónico y recibir de vuelta los documentos, ellos ya pensaban que eso era educación a distancia y todavía lo siguen pensando. Pero cuando nosotros nos paramos del otro lado y vemos a los estudiantes, ellos sí se están dando cuenta porque ven que este profesor aplica una tecnología, este aplica otra y este aplica otra, y ellos hacen como su comparación. Bueno, este la está haciendo con Moodle estoy aprendiendo, con Moodle me estoy viendo obligado a estudiar, pero con este no, con este lo que hago es mandar un correo y con eso no estoy aprendiendo nada. Entonces ellos mismos han tenido la posibilidad de crecer y madurar en ese sentido. No, y el tema es que ahorita por lo menos muchos profesores volvieron a la presencialidad y se olvidaron de todo. Es como que salieron corriendo ya listo. No vamos a usar más tecnología, nos vamos al presencial. Impresionante. Mira, yo siempre recuerdo, yo cuando concursé y entré a la universidad fue en el 2005. Yo empecé a trabajar directamente con educación a distancia. De hecho, mi primer trabajo de mi jefa fue instala Moodle. Y yo, pero instala Moodle. Yo no sabía nada. Y ahí empecé a prepararme. Y yo tenía un colega que me acosaba y me decía, estás perdiendo el tiempo, porque yo era graduada en licenciada en computación, me decía, estás perdiendo el tiempo, que es educación a distancia. No, 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 eso no sirve, eso no se utiliza, no sé qué. Vieran ahorita el profesor tiene una empresa de formación online. Esa es la gran contradicción, para que tú veas cómo te cachetea la realidad. Eso es tal cual, nunca digas nunca, y así, es uno de mis lemas. Pero yo creo que también, profe, el tema este de todo esto de la educación a distancia, yo siempre voy a insistir en el tema de los liderazgos, porque si las autoridades no te dan un respaldo en relación a esto, tú seguirás porque eres apasionada, porque tienes esa inclinación a generar el cambio dentro de tus espacios más inmediatos de influencia. Oye, pero ¿cómo hace falta el espaldarazo como ese rector de la Universidad de los Andes que publicó la profesora Jacqueline en el grupo, invitando a los colegas a que participaran de programas de formación y con números, diciendo cómo la universidad en cuanto a matrícula se ha reducido prácticamente a menos de la mitad de lo que teníamos hace 3 años, es decir, de 50 y pico mil estudiantes que tenía la Universidad de los Andes, están hablando de 24.000 estudiantes.
Entonces, si no queremos desaparecer, tenemos que establecer algunos cambios. Y en esos cambios está el tema este de la educación a distancia mediada por tecnología. Pues como bien dijo la profesora Mariana, la educación a distancia siempre ha existido. Yo pienso que desde que estoy de acuerdo con el profesor Lorenzo García Aretio, que dice que desde el mismo momento que se inventó la escritura, ahí empieza la educación a distancia. Ahora, que ha tenido ciertas, vamos a decir, transformaciones a lo largo del tiempo, vamos a decir que es así, y ella puso el ejemplo. Ese folletico de electrónica, ese lo tuvo mi papá. Es decir, para aprender cuestiones de cómo reparar radios y todo esto, y había toda una estrategia allí metodológica para el aprendizaje, ¿no? Sí, profe. Josly, disculpe que las interrumpa, pero se me cortó la comunicación y al ingresar no soy más coanfitriona y tendría que estar cerrando los grupos. Sí, si quieres Así lo entonces, cierro, porque no te tú puedo los dar rol aquí. cierras. Y después te voy, sí, porque está Ahí está. explicando aquí y no me deja ponerte el rol. Entonces déjame cerrar Perfecto. y allá te lo devuelvo. Gracias. Ok. Disculpe. No, tranquila. Pues voy a cerrar toda la sala. Vale. Ahora sí ¿Lo tendría tienes que... Ok, chévere. A ver si puedo ahora. La salita no deja poner el rol. Ok. Muy bien, muchas gracias. Estuvieron interesantes las conversaciones y a su vez, por la mitad me descolgué. Ya están volviendo, ¿no? Sí. Sí, tenía 50 y algo segundos para volver. Ahí está. Bueno, está bueno escucharlos. A ver si quisieran alguno de Aquí ustedes nosotros peleamos bastante, yo no sé, pelear. Ana, sí, Está sí, muy sí, bueno. encima de eso hubo interrupciones y todo eso, o sea, fue la luz y hubo bastantes dificultades, pero como estamos hablando de desafíos, entonces esos son, pues. Eso, ahí está. Gustavo, ¿te gustaría contarnos esos desafíos que tuvieron y diferencias? Sí, No, pero fue precioso el grupo. Sí, Gustavo yo- es muy humorista. Dale, Gustavo, contá tú. sí, no, yo desearía más bien que sea Ana la que lo cuente porque me da un poco como de vergüenza, pero No, bueno, dale, Gustavo, que Ana ya Dale, lo dale, hizo. dale. la idea es de un poco la conversación fue un poco relacionado como qué fue lo que sucedió antes de la pandemia y después de la pandemia en mi actividad laboral. Bueno, entonces yo comentaba que efectivamente antes de la pandemia, ya desde el punto de vista de la actividad docente, yo no tuve tantos problemas para desarrollarlo porque ya se veía que esa era una tendencia y una necesidad. Lo que pasa es que no estábamos pendientes del COVID ese que venía por allí. Cuando aparece el COVID, ahora ya no era una cosa de ocasión, algo ocasional, sino que era algo que era de verdad. Y entonces se presentaban algún tipo de dificultades. Y después lo otro es que en el caso aquí de Venezuela, nosotros tenemos el pequeño problema y es, ¿para qué estamos nosotros que alguien aprenda algún tipo de actividad que lo convierta en una actividad laboral? Porque ahora cualquier persona puede dedicarse a las actividades comerciales y todo y puede tener un rendimiento mejor que una actividad profesional. Tenemos un problema económico bastante difícil. Total que ese fue un poco el planteamiento mío. Tuvimos algunas dificultades con otra de las personas que estaban en el grupo porque hubo dificultades con su micrófono y todo. Y de verdad es algo bien interesante la conversa. Yo desearía que Ana le redondeara lo que estamos conversando. Gracias. Sí, la otra cuestión me parece así para destacar, a pesar de que se cortaba y todas las compañeras que también intervinieron, hablaban de que durante la pandemia los padres tuvieron que ser parte activa de la educación, que eso capaz que no se había visto hacía tiempo,
Más y la otra activa, más característica, activa. Ella mencionaba que no eran activos, sino que tiene que ser más activo todavía. más activos. Y después, por ejemplo, una cosa que aparentemente la pandemia ha dejado es como que los docentes podemos estar más disponibles todo el tiempo, que los estudiantes nos ven que es muy bueno que estemos presencialmente, pero que también de repente estemos en los Zoom, que también estemos en los WhatsApp o en el Telegram, como usan ellos. O sea, hay diferentes formas del docente estar en forma presencial o disponible, mejor dicho, todo el tiempo para el estudiante. Pobrecitos de nosotros Sí, también. ¿Y qué tal sobre la pregunta que era, qué otras preguntas hacernos, más allá de esta, si se puede transferir? Yo, de lo que tú decís, Ana, diría que otra de las preguntas para hacernos es, ¿quiénes participan de ese proceso formativo? Porque con los estudiantes universitarios no nos lo planteamos, pero con los otros niveles ciertamente, ¿no? ¿Quiénes más participan? ¿Participan padres? ¿Participan otros adultos? Y tal vez debiéramos preguntarnos si quiénes más participan también con los estudiantes universitarios, porque del momento que la educación deja de estar confinada en los edificios destinados a tal fin y se va, nunca sabes a dónde llega, quién más está escuchando este Zoom, quién más quién más accede, ¿no? Creo que se abre, que esa sensación de control que tenía el docente antes, este es el aula, cierro la puerta, somos nosotros, ahora ya es una pérdida de fronteras, de límites, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué otras preguntas pensaron, en qué otro tipo de preguntas habría más allá de esto de cómo se transfieren la educación al espacio online? Solange. Bueno, creo que vamos a decir que los verbos que pudimos explorar es, por ejemplo, adaptar, adecuar, cómo pudiera plantearse la educación presencial ante los desafíos de los entornos digitales, por ejemplo. O cómo pudiera asimilarse el método tradicional de enseñanza, que es el presencial, a los retos que imponen los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Quiero hacer otra. Bárbaro. hay una cuestión que me parece que Gustavo dijo, que me parece que es bien importante, que a pesar de toda esa adaptación a la educación remota, hubieron algunos aspectos de lo que él tenía que enseñar que no se podían adaptar de ninguna manera. ¿No es así, Gustavo? ¿Estás Claro, muteado? porque se necesitaba las herramientas para hacer la parte práctica, los laboratorios correspondientes. Ujú. Sí, creo Aquí que es el conocimiento de lo que no se puede transferir y punto. No, que no se puede. Sí. Sí, sí. Acá, por ejemplo, nosotros en Tacuarembó tenemos ingeniería forestal, que es una carrera de 5 años, y hay muchos docentes que tienen que salir a campo a mostrarles determinadas características de las plantaciones o de las herramientas que utilizan en las plantaciones, y eso no tenían forma de sustituirlo. Y no. Yo escuché también lo que decía Solange, que hablaban de, sí, podríamos pensar en palabras como desarrollo, evolución, adaptación, y en otro momento Josly habló de repensar, replantear. Y creo que todas las otras variables que están trayendo ustedes, como las cosas inesperadas, ¿verdad? Este tema de cuánto de intrusivo podía ser el estar en el hogar
o el que los estudiantes hicieran el curso desde el trabajo. A mí 2x3 se me cruzan mis gatos acá, o yo qué sé, o suena el timbre y tengo que por lo menos ir a ver qué pasa. Hay estudiantes que me dicen yo estoy en el trabajo, por lo tanto ahora no puedo hablar. Es decir, esa sensación de que el aula se viajó hacia otros lugares y ahora está por ahí dispersa. Entonces, ¿qué tipo de formato es? ¿Lo aceptamos en esos términos o no? ¿Bajo qué condiciones? Capaz que en algún caso interfiere y en otros no, o no tanto, ¿no? Digo, no tiene por qué haber una respuesta para todo eso. Después, quiero rescatar un tema que dijo Solange, que lo hemos visto también en otras instancias, como esto de, también descubrimos que los estudiantes no eran esos nativos digitales que lo tenían todo clarísimo con las tecnologías, y que muchas veces nosotros manejamos la tecnología con más eficiencia, ¿no? Esa imagen de que el joven por joven va a tener más familiaridad y más competencias digitales, bueno, ese es un mito que cae. Y bueno, y después hubo mucha insistencia en el tema, en un tema que no es particularmente parte de este taller, que es porque tiene que ver con la práctica de la enseñanza, que es la necesidad de sensibilizar, involucrar, hacer seguimiento del estudiante, ¿no? El tema de cómo se pueden ir perdiendo por el camino, de cómo, lo que sí sería parte de eso es lo que yo preguntaría es, ¿se puede planificar cómo les voy a dar seguimiento? ¿Cómo los voy a ir motivando? ¿Qué voy a hacer si pierdo gente por el camino? ¿Cómo, digo, eso puede ser algo que se pueda prever? Que tenga yo un repertorio de acciones alternativas. Me parece que eso sería importante. Después alguien habló también de evaluación, que es uno de los temas que yo pensaba, aunque sea abordar brevemente ahora. Pero digamos que como una consecuencia fundamental, una palabra que a mí me gustaría instalar acá, que la estoy trabajando mucho en el contexto de mi tesis de doctorado, es un concepto de Virginia Kastrup, que es una filósofa que trabajó el tema de la cognición, ¿no? y de la reinvención. Entonces, a mí me gustaría traer acá el concepto de que en estas circunstancias nosotros lo que estamos de hecho haciendo es reinventando los modelos educativos a raíz de las experiencias, porque en realidad nos estamos redescubriendo en un entorno. Es decir, hemos hecho un viaje hacia un nuevo contexto que recién estamos conociendo sus características. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Qué es lo que hace la gente cuando se le plantea la posibilidad de estudiar en línea? ¿Quiénes están allí del otro lado? ¿De qué manera se apropian de los espacios y de qué manera nos reciben la propuesta y en qué condiciones están capacitados para, digo, qué condiciones tienen para responder? Y creo que esto nos lleva hacia un proceso que yo le llamaría la reinvención. Es una reinvención porque ya son tantos los cambios que no es simplemente pensar en lo que nosotros ya conocíamos o tenemos control, ¿no? Como decir, bueno, podíamos manejar ciertas tecnologías, podemos decir, bueno, un foro se maneja de determinada manera, una actividad se plantea de determinada manera, etc. Pero después está todo lo que tiene que ver con lo que no controlamos. Creo que esta es una de las características más que nos produce más incertidumbre. Creo que es esta de pasar a formar parte de procesos educativos en donde el docente no necesariamente está en control, ¿no? Bueno, si no hay nada más que quieran comentar por ahora, estoy segura que alguna de estas cosas vamos a volver. Me gustaría hacer una breve referencia al tema de evaluación antes de hacer, de explicarles la propuesta para la semana asincrónica. Profe, Sí.
No, rapidito, y disculpe, ¿no? La Hola. interrupción. Es que me causó ruido un poquito lo de la palabra reinvención. Le quería preguntar, ¿no sería más bien enfocado al tema de la innovación? Porque reinventarnos a veces, en el caso nuestro, es como que partir de cero, lo pudiera entender de esa forma. En cambio, innovar pudiéramos partir de algo ya conocido que simplemente necesita ser mejorado o tiene que tener un proceso de transformación para que se adecue, se adapte a una nueva realidad. No sé si estoy equivocada. Me parece muy interesante lo que traes. Yo trabajé mucho tiempo en el tema de innovación educativa y usaba esta definición, que la innovación educativa es un proceso de continuidades y rupturas, ¿no? Donde las continuidades, las innovaciones nunca son saltos al vacío, siempre decía, sino que son cambios controlados, deliberados, que los buscamos por una mejora, por una intención de mejora. Y entonces los proponemos, los implementamos, hacemos un análisis de los resultados que nos dan, hacemos ajustes. Pero lo que creo firmemente que pasó durante la pandemia fue mucho más allá de eso. Porque no hubo ese componente de algo tan deliberado y tan planificado y estructurado. Fue más violento, ¿no? Digamos que veníamos innovando ya, una cantidad de gente que ya estaba involucrada en tecnología venía innovando, y posiblemente eran los que estaban más preparados para ese cambio. Procesos de innovación educativa con tecnologías venían teniendo lugar en varios espacios. Pero yo me refiero al cambio más profundo, al sacudón de la obligatoriedad de que el 100% del que jamás estaba innovando, del que no tenía en sus planes ninguna innovación, y saltó a esa circunstancia y la sostuvo como pudo, ese proceso creo que fue más un cambio, que no fue una innovación, sino que fue un empujón a adaptarse sobre la marcha. Por eso decíamos enseñanza de emergencia, ¿no? Enseñanza remota de emergencia. Esa noción de emergencia que cada cual resolvió a su manera, me parece que motiva algo que a la larga, ¿no? Estoy hablando como de otros tiempos, no es de tipo, le voy a agregar voy a usar la plataforma de esta manera para mis cursos de hoy. Yo lo que creo es que lo que estamos viviendo es un proceso de reinvención de la educación a un paradigma diferente, donde realmente vamos a descubrir cosas nuevas que no son las que vamos a implementar de pronto el año que viene o el otro, sino que son procesos más profundos, donde los propios estudiantes nos están cuestionando, donde nos están diciendo, ahora que me diste esta posibilidad de acceder, ¿por qué me la querés volver a quitar? Que yo accedí durante la pandemia y ahora no accedo. Es decir, lo que pienso es que lo que está sucediendo más de fondo es una hipótesis, es un proceso que trasciende las innovaciones controladas. Capaz que uno puede decir, bueno, en este contexto yo hoy voy a optar por esto y este es mi marco de innovación. Si yo logro controlar cuáles son las continuidades y cuáles las rupturas, y logro tener un cierto marco de dirigir ese proceso, eso es un proceso de innovación educativa. Pero lo que me parece que está sucediendo más de fondo es que la propia institución educativa, en su formato tradicional, está siendo sacudida desde la base. Y podemos llegar a evolucionar hacia algo diferente, que no está claro en el horizonte cómo va a ser. Capaz que es
sé si es algo que todavía no se figura claramente, ¿no? Pero cuando yo hablo de reinvención, me refiero también al docente mirándose a sí mismo y preguntándose, ¿qué rol cumplo yo respecto al aprendizaje del otro? ¿Cómo incido en el otro? ¿Cuánto quiero controlar este proceso y cuánto soy un elemento más del contexto? En fin, hay una serie de preguntas, incluso de cómo el docente integra ese rol al resto de sus dimensiones, de investigador, ¿no? Y cómo eso se enhebra en un concepto de universidad digital novedoso. Los dos procesos Solange creo que son claramente diferentes, un proceso de innovación educativa y uno como de reinvención de la institución educativa, creo que son diferentes. Tal vez las innovaciones sean formas más controladas y y más adaptadas y más civilizadas de llevarnos a los nuevos caminos, ¿no? Como con cierta gradualidad. Pero sí, creo que las innovaciones tienen ese componente deliberado y más controlado. Que no sé hasta qué punto lo estamos viviendo hoy. Entonces pudiéramos decir que esa reinvención realmente no se asienta porque el liderazgo no está acompañando en las estrategias asociadas a esa reinvención. Sí, Porque claro. yo puedo hablar de que yo me reinvento dentro de un escenario disruptivo que me aplastó y me planteó una situación completamente distinta a lo que yo venía haciendo. Pero tengo un jefe o un jefe de cátedra, o tengo a mi consejo de facultad, o tengo al decano, o tengo al consejo universitario que está completamente a espaldas de esa realidad. Entonces, la reinvención queda como que en una situación de un cosmos muy reducido. Es decir, no hay un compromiso con esa reinvención, es lo que quiero decir. Sí. Es tremendamente inquietante el punto que traes y me parece muy inteligente que lo coloques. Sí, yo me pregunto cuáles son los liderazgos que tenemos. Creo que además me parece que posiblemente no se trate de liderazgos así tipo el faro en la oscuridad, sino que hay más liderazgos dispersos en múltiples espacios, ¿no? Y que no solo están adentro de la academia, pero viste lo que sucede cuando uno es parte, esto es como estudiar un huracán en el cual vos seguís, ¿cómo es? Sí, un huracán que en realidad tú sos parte de los que están siendo llevados por delante, es decir, estás allí girando, y creo que también vamos a necesitar muchos espacios de reflexión y tiempos para ir asentando las cosas, ¿no? Y ahora no hace ni siquiera un año que terminamos con la enseñanza en pandemia. Ni un año hace. Estamos, si tú ves todos los foros educativos del mundo, estamos digiriendo lo que nos pasó. Por ejemplo, en el encuentro de UNESCO de educación superior, se estaban planteando también, por ejemplo, un tema que a mí me parece que ha emergido con una fuerza enorme, es el de la resiliencia de los sistemas educativos. Y no solo frente a un virus, frente a las guerras, frente a las crisis. Digo, ¿y serán estas estructuras que tenemos hoy las más resilientes? ¿O tenemos que pensarlas en otros términos? Dejan de ser puramente educativos. Claro, capaz que es una de formación profesional, yo lo veo ya como preguntas sociológicas, ¿no? La institución educativa, la escuela y la universidad y todas estas instituciones educativas además tienen una estructura moderna en cuanto a que son parte de la modernidad. Tal vez están un poco desfasadas con lo que estamos necesitando hoy, ¿no? Sumamente pertinente lo que planteas. Creo que se dejó de grabar en algún punto, Josly, me parece, entre que salimos, entramos, no sé qué. Puede ser.
puede ser, sí. No, dice grabando, dice Ah, grabando. ¿dice grabando? Ah, Sí, bueno. sí, Está. sí, está grabando, porque aquí tengo el botón para pausar o detener. No, no, está grabando, sí, grabando. Lo que puede que no se haya grabado es lo de la sala, porque eso sí no. Sí, eso Ah, no se graba. exacto. Bueno, yo digo que lo que plantea Josie es un tema para tener en cuenta y seguir. A mí me alimentaste mucho con ese comentario, ¿no? Bueno, no voy a tener tiempo de desarrollar el tema de evaluación, pero les quiero comentar algo. Uno de los resultados de nuestro proceso que vivimos con Ana Casnati y Cecilia y otros docentes en el curso, cuando veíamos qué procesos resaltaban los docentes como los más tematizados, los más problematizados, los más preocupantes, los que más les habían llevado esfuerzo durante la pandemia, eran los procesos de evaluación, De evaluación. ¿no? Porque aquello que inclusive en las universidades está tan asumido como el periodo de exámenes. Están los cursos y después está el examen. Y generalmente en los cursos están los parciales. Después de los parciales y viene el examen. Y bueno, y toda esta nueva situación obligó a que las evaluaciones, bueno, tuvieran que ser repensadas también como tantos otros aspectos del curso. Y yo les mostraba a los colegas acá esta imagen que me parece tremendamente provocadora, y les quiero preguntar a ustedes también si están de acuerdo con esta propuesta, de que para que la evaluación sea más justa, todos realizaremos el mismo examen y van a subir a ese árbol. Y si esto se parece en algo a lo que nosotros vivimos con nuestros alumnos. Tal cual. Elsie Valenzuela dice no. ¿Quién lo quiere comentar? Buenas tardes. Elsie. Definitivamente, creo que este es el no. No debemos estar de acuerdo con esto, pero lastimosamente es lo que hacemos. Es lo que cotidianamente estamos haciendo. Porque aquí en esta imagen lo que se refleja es que cada participante, cada aprendiz, cada estudiante tiene características y condiciones distintas desde sus talentos, desde sus posibilidades, desde sus formas incluso de ver la realidad. Y nosotros estamos tratando de colocarlos a todos con características distintas en situaciones iguales. En resumen, esto simplemente es lo que es la estandarización de la educación. Creemos que los currículos están creados para todas las personas por igual, sin importar la naturaleza cognitiva que tiene cada estudiante. Si nos vamos a lo sencillo, hay quienes son auditivos, hay quienes son visuales, entonces nosotros queremos que todos aprendan lo mismo y lo desarrollen e interpreten de la misma manera como nosotros queremos escuchar o como el currículo dice que debe ser interpretado, y no es así. Entonces estamos hablando de una escolaridad absolutamente conductista, cerrada, parcelada, por lo menos lo veo de esa manera, donde no estamos tomando en cuenta la naturaleza de los participantes. Entonces, cuando nos vamos a una educación a distancia, mediada por tecnología de información y comunicación, queremos entonces, con más razón, homogeneizar esta situación, estandarizar esa condición. El problema está, y ahí está el desafío, cómo nosotros, Elsie, podemos hacer esas diferenciaciones cuando en ocasiones tenemos grupos numerosos de estudiantes. Yo sé que en este momento se ha reducido mucho la matrícula, ¿no? Pero esa idea de plantear una evaluación personalizada, la verdad que como docente para mí es un desafío enorme. Y no sé de qué manera plantearla desde ese punto de vista, más allá de lo que yo pudiera trabajar, si lo que estoy haciendo, que me parece que ha introducido un elemento novedoso
en mi práctica evaluativa son las evaluaciones descriptivas, es decir, hacer una rúbrica donde no es mi manera de pensar, no es lo que llaman el juicio del experto, el que va a decidir sobre un tema determinado, sino que yo le propongo una gama descriptiva a una tarea o una actividad para que el estudiante se mueva en ese rango. Entonces, para mí es bastante cuesta arriba verlo, porque la gráfica que propone la profesora de verdad que me impactó, porque yo digo, caramba, yo estoy haciendo lo mismo, es decir, yo pongo un examen y es el mismo para todos, el mismo igualito para todos. Entonces estoy cayendo a lo mejor en ese error de que estoy dándole igualdad de condiciones a unas estudiantes que no las tienen. Es mi pregunta. Me parece que este punto, que no vamos a tener el tiempo de Claro, desarrollarlo claro. ahora, ¿no? Pero es justamente ha emergido también como uno de los temas preocupantes a raíz de que, dada la enseñanza remota de emergencia, los docentes en general han diversificado mucho más las herramientas de evaluación de lo que lo hacían antes. Entonces, por el afán además de complementar, de que bueno, no me voy a quedar solo con aquel cuestionario, pónganle de 5 preguntas que hacía en la mitad del curso y otro igual al final. Bueno, voy a ver si combino con otras cosas, porque como necesito más evidencias de parte de los estudiantes para realmente saber qué están aprendiendo, entonces voy a implementar los cuestionarios, pero además les voy a pedir que hagan unas presentaciones, y como además les pedí que hicieran tareas y las entregaran en la plataforma, le voy a asignar una calificación a esas tareas y voy a promediarlas, en fin, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Por lo menos acá en Uruguay, en la UDELAR, se ha dado una mayor diversificación de herramientas, con la consecuencia de que esa diversificación llevó a descubrimientos interesantes que los docentes hoy no quieren dar marcha atrás. Es decir, resultó obviamente muy trabajoso hacerlo, pero para los estudiantes muchas veces resultó más beneficioso, y a su vez el docente tuvo múltiples muestras de evaluación. También hubo temas que no se pudieron resolver adecuadamente, como el estar seguro de que el estudiante no copie, o si copia, o si hace trampa, o si no hace trampa, y bueno, ¿y cómo compensamos eso? Y bueno, en vez de quedarnos con una sola prueba, vamos a usar varias, y de diversa naturaleza, y atendiendo a diversas competencias, para no quedarnos con una sola prueba. Bueno, esto ha sido uno de los temas más debatidos, y obviamente que no es un tema cerrado. Yo les estoy presentando una propuesta de trabajo para el resto de la semana. Pues lo que voy a hacer con esto de los hallazgos es les voy a grabar un pequeño video, ya que no lo pude decir ahora, y se los voy a agregar a la plataforma. Lo que les quiero decir antes de que se vayan es la propuesta para la semana, para darle continuidad a los debates que empezamos hoy. El primero tiene que ver con las metodologías, ¿no? Entonces, en el foro les hago esta propuesta, que fue la misma que hicimos con Ana, o muy similar en el curso que hicimos acá. Como pueden observar, los diferentes métodos de enseñanza expuestos en la lectura realizada, tema, metodologías para el rediseño de la enseñanza de medios digitales, fueron mayoritariamente pensados para entornos presenciales con enseñanza cara a cara. Seleccione, te voy a hacer una corrección ahí, algunos de los principios educativos o abordajes metodológicos que leyó en este material, y comparta en qué medida le fue posible o imposible implementarlo durante la enseñanza online o en pandemia. Es decir, lo que nosotros vimos de forma reducida ahora, ustedes lo tienen en forma un poco más extensa, como un material de lectura en la plataforma. Yo lo que los invito a hacer es a pensar, bueno, sí, esto lo identifico como algo que yo lo tomé en cuenta y lo quise llevar a la práctica. Y este fue mi resultado. Positivo, negativo, a mitad de camino, en fin. ¿En qué medida le fue posible o imposible implementarlo durante la enseñanza en pandemia?
Y a su vez, el que tenga ganas de hacerse la misma pregunta respecto a la evaluación. ¿Qué dificultades enfrentó durante la pandemia para abordar la evaluación y cómo las ha resuelto? De lo planteado en el curso Enseñar en línea, el tema Evaluar en línea, que lo tienen disponible en la plataforma, ¿qué conceptos o herramientas le parecen más novedosos para implementar en el contexto de la enseñanza actual para el caso de su disciplina? Uno u otro, el que les inspire más, y el que esté con mucho tiempo, si quiere hacer los dos, o la que esté con mucho tiempo, genial. Pero les propongo que lo hagan como ahí mismo en el foro, brevemente, no como un largo documento que adjunten, sino contándolo como si estuviéramos acá conversando, ¿no? Y luego pueden leer lo que ponen los colegas y por lo menos comentarle a uno. Esa es la propuesta y la van a poder ver en la plataforma que si yo se las muestro acá. Esta, ¿la están viendo? Este es el curso. Ahí están las secciones Sí. del curso. Acá Sí, está. sí, se ve. Acá está el material, ya lo subí, la carpeta que vimos hoy. Y en cuanto a trabajo asincrónico, sería dos foritos, ¿no? Que están los materiales, acá, la actividad opcional A, la actividad opcional B, la A en relación a estas lecturas y la B en relación a estas lecturas. Y nos encontramos el lunes que viene, a la misma hora por el mismo canal. ¿Qué les parece? Ok, Perfecto. sí, sí. Bueno, buenísimo. Josly, normalmente pasa además que puede que no todos hayan podido venir a este horario de los que se inscribían, pero por ahí si lo quieren seguir viendo el video, aunque no puedan asistir a las instancias sincrónicas, o sea, el no haber estado acá hoy no impide que sigan, ¿no? No. La propuesta, obviamente. Yo voy a cargar el video, bueno, quizás tarde un poquito, porque como son 2 horas, a lo mejor son 2 gigas, ya me pasó con la sesión pasada. Entonces, en lo que termine de subir, te aviso, y bueno, lo coloco Bien. en el aula o tú lo colocas en el aula, como quieras, no hay problema. Seguro. Ya estoy anotando aquí entonces que hay que pedir una sala para el lunes a las 4. El lunes Si hubiera 20. cualquier impedimento, podemos abrir una sala acá de la UDELAR y les paso el enlace. Lo coloco Ok. allí en la plataforma. ¿Está? Ok, perfecto. Yo consulto, si no, lo hacen ustedes por allá, no hay problema. Chévere, muchísimas Perfecto. gracias. Nos vemos. Chévere, Gracias. un Muy placer. bueno. Chao, chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Chao.